Voy a presentar a la doctora. Eh, ¿Quién es la doctora Blanca Rosa Mármol de León? Magistrada emerita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, donde ejerció con honor la Sala de Casación Penal desde el año 2000, tras una trayectoria ascendente en el sistema judicial del Distrito Federal y el Estado Miranda. Estudiosa destacada, se graduó como abogada en la Universidad Central de Venezuela en 1968 y se especializó en ciencias penales y criminológicas en 1983. Educadora y líder profesional. Fue profesora universitaria, presidenta de la Asociación de Jueces del Distrito Federal y Estado Miranda en 1992-1994 y representante de Venezuela en la Federación Latinoamericana de Magistradas. También ocupó cargos en el Colegio de Abogados de Caracas y es miembro activo de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Bueno, si yo sigo presentándola aquí, me paso toda la noche con el currículo tan grande que tiene usted, doctora. La palabra que me gusta a mí para identificarme es juez. Es lo que soy. Y no dejaré de ser juez. Y eso se lleva en la sangre, ¿no? Eso se lleva en la Así es. sangre, eso, Eso es el una impartir carrera. justicia no lo puede hacer todo el mundo. No, eso es una carrera, eso es un sacerdocio, es una entrega. Ya, doctora. Y cuéntenos ahorita, nuestros televidentes. Bueno, nosotros somos una televisora nueva, tenemos apenas ya 6 meses en que pasamos el periodo de prueba. Somos una televisora IP, es decir, toda por internet. Estamos ya actualmente en 33 plataformas y ya superamos las 50.000 Claro. suscriptores en nuestras plataformas. Y pues esto es un concepto de una televisora con mucho contenido venezolano, pero también tenemos alianza con El Salvador, con todo lo que es la parte buquelista. Y también acaba de entrar una nueva alianza con la revista latina de Estados Unidos que maneja todo el área de Bolivia y Latinoamérica. Entonces, bueno, le comento, es para más o menos que no conozca. Mi nombre, bueno, ya lo sabe, Leonardo Prieto. Tenemos hoy a nuestro productor y conductor principal de este programa Debate y Consenso, que es René Núñez. Se encuentra hospitalizado y pues bueno, le mandamos un saludo desde aquí a mi amigo René, que se recupere pronto, que acá lo necesitamos y acá lo queremos mucho. Bueno, doctora, cuéntenos qué está haciendo usted ahorita y después vamos a ver lo que ha hecho también. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Ok. Sí, mire, eh, yo salí del Tribunal Supremo dedicado, visto que ya no tengo la obligación de decidir, como fue durante toda la carrera, a estar pendiente de la situación del Poder Judicial en Venezuela y de la situación también política de nuestro país, porque en resumen es el Estado de Derecho lo que me preocupa. Y el Estado de Derecho lleva a la democracia y a la existencia de la misma. Entonces las dos cosas se conjugan de manera que yo trabajo, vamos a decir, como dando opiniones, aportando lo que pueda y lo que sea necesario para el bienestar de Venezuela y para la recuperación de la democracia. Estoy en una asociación que se llama Alianza Nacional Constituyente Originaria, que está proponiendo una salida, digamos, para recuperar el ejercicio pleno de nuestros derechos constitucionales y sobre todo, y básicamente, la independencia de poderes, que es lo que nos está faltando en este momento en Venezuela. Ok, yo tengo una pregunta y esto es pensando en el futuro. ¿Cree usted, no sé cuáles son he leído algo de lo de la alianza, pero no sé si ustedes están proponiendo una constituyente? Sí, es una constituyente lo que proponemos desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Tenemos como 12 años en eso y eso es porque es la forma de recuperar al país, porque Venezuela
llegó a un punto tal de pérdida de la institucionalidad que ya no basta con unas elecciones para hacerlo. De hecho, fíjate que acabamos de celebrar el año pasado unas exitosísimas elecciones con una labor estupenda hecha por María Corina Machado y bueno, el régimen sencillamente o serenamente desconoció los resultados y no se pudo juramentar el presidente Edmundo González y se juramentó quien perdió las elecciones. Entonces yo creo que quedó claramente demostrado que aquí hay que hacer una refundación, aquí hay que empezar de nuevo porque las instituciones dejaron de existir, las instituciones democráticas. ¿Y cómo Y es esa esa es la situación que constituyente que tenemos ustedes planteada en proponen? Venezuela. ¿Cómo es esa Esa constituyente? constituyente, sí, esa constituyente es, bueno, es el ejercicio de la soberanía que reside en el pueblo, ¿verdad? Y que nosotros lo tenemos en la Constitución, en el artículo 5, claramente establecido, cuando dice la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos, esto es muy importante, del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Vamos a decir que esa es la base. Ahora, los artículos en los cuales la constituyente está consagrado en nuestra constitución empiezan en el 347, ¿verdad? Que habla de la Asamblea Nacional Constituyente, el 348, el 349 y ahí termina, porque el 350 a lo mejor usted lo ha oído nombrar muchas veces en una manera que se discute mucho cuál sería su aplicación porque realmente no está establecido, hay interpretación, porque el 350 dice que es el final de la Constitución, el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Ese es el famoso 350 que se discute mucho porque se piensa que podría producirse una reacción descontrolada en nombre y en el ejercicio del derecho aquí legítimamente consagrado. Ahora bien, antes de llegar a ese, es el último artículo de la Constitución, nosotros tenemos el 347, el 348 y el 349, que son quienes nos brindan la oportunidad de hacer una Asamblea Nacional Constituyente donde toda la población participa y es la que decide la refundación del país. Esto es así y recurrimos a ello porque en Venezuela ya no hay institucionalidad. En Venezuela todos los poderes están en un puño, en el puño del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene en la mano al Poder Judicial, al Poder Electoral, al Legislativo, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo. ¿Usted Y se esa es la encuentra en situación en que Venezuela? nosotros nos encontramos. Sí, Ok, por eso estoy tenemos en que tener mucho Venezuela. cuidado como nosotros vayamos a hablar, porque no queremos, sabemos cuál es la situación allá, pues. Y usted es muy valiente, pues, como Sí, siempre la he visto como una mujer dura y una mujer muy valiente. Eh, bueno, Fíjese, también de está el principio. 333, ¿no? El 333 dice que todo ciudadano investido Sí, no de autoridad está obligado al retorno del hilo constitucional si este fuese socavado, ¿no? así es correcto, aquí lo tenemos, esta constitución no perderá su vigencia y hay que ponerle atención a este artículo. Si dejase de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Y en esa eventualidad, y esto también tiene la mayor importancia, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. De eso se trata, pues, de colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. Y eso está engranando perfectamente
con lo que acabamos de hablar en relación a la procedencia o necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Por ejemplo, en estas últimas elecciones que se realizaron, sin dejar de reconocer el gran esfuerzo realizado, la maravilla que significó que además se lograra probar el resultado de esas elecciones y que esas actas estén guardadas a buen recaudo para demostrarlo, pero sin dejar de reconocer eso, también tenemos que decir que solo sirvieron para que quedara claro que no había un régimen democrático en Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque quien ganó las elecciones probado con actas no se pudo juramentar. Y quien perdió las elecciones y alegó haber ganado y no probó y ni demostró actas, se juramentó y está en el ejercicio del poder. Entonces, hoy por hoy, nosotros estamos en la misma situación que estábamos antes, que estamos esperando una ayuda extranjera y exhortando o exhortando a las Fuerzas Armadas a que defiendan la soberanía popular. Bueno, es que las Fuerzas Armadas están secuestradas, tan secuestradas como están los poderes en Venezuela, ¿no? Yo creo que el alto mando militar, por lo mínimo. Y es que además estamos en un gobierno militar. Nosotros Exactamente. tenemos un gobierno militar Que y esa ha eso sido hay la que confusión que ha tenido reconocerlo. mucha gente. No entiende que esto es un gobierno militar, que hay un civil, Ajá. pero es un gobierno militar. Quien lo sostiene, la estructura de poder de este gobierno es militar. Es militar. Entonces nosotros lo que tenemos servido, por decirlo de alguna manera, es cambiar a un gobierno militar por un gobierno democrático elegido libremente, como se pretendió hacer en estas elecciones pasadas, y que no sirvió sino para demostrar, primero, el rechazo que tiene quien desempeña la presidencia, y segundo, que el gobierno es militar. Entonces, en esa situación, se nos acabó la constitución, Prieto, como yo digo. La constitución, ya nosotros hemos ejercido absolutamente todos los recursos que se podían para llegar al restablecimiento de la democracia. Todos pasamos por el referendo, pasamos por la consulta popular, pasamos por todo lo que se podía hacer y no hemos podido lograr nada. Entonces, llegamos al final, que son 346, 3, perdón, 347, 348 y 349 de la Constitución. Eso es lo que nos queda. Mira, la Constitución se terminó. Estas son las últimas páginas Y eso es muy y bueno, esto doctora, es que usted lo está lo que nos hablando queda. fundamentada en la ley que ellos mismos hicieron. La ley Ahí que ellos mismos está, hicieron, aquí sí, está. exacto. Usted no la pueden tildar Así de que es. usted es golpista, de que usted nada, porque No, primero usted está respaldada por la ley y es lo que la ley así es, manda. totalmente. Y eso me gusta Así porque es, y lo mucha gente hice tiene de esta miedo de hablar manera. en Venezuela y no sabe que puede hablar sosteniendo la Sí, Constitución. Ellos pueden actuar y pueden hacer lo que les dé la gana, pero lo van a hacer saliéndose claro, mucho más de la ley, de lo que lo han hecho en todo este tiempo. por supuesto, Ahora, por hagamos supuesto. un ejercicio. Hay el país, un país X. Ese país X tiene un régimen autoritario y que no es legal y que no es democrático. Y ese país se va el grupo que tiene el poder, sea por cualquier causa, decidieron ellos renunciar e irse. Vieron que era mejor para ellos renunciar e irse. El día después, Sí, ¿cómo lo ve usted el día después? sí. En ese país eligieron un presidente que Es muy importante. no le dieron no lo invistieron porque ellos se habían robado las elecciones. No estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de un país X. Sí, un ejemplo, exacto, sí. Es muy importante lo que estás planteando, porque fíjate, aquí se habla mucho en Venezuela de la transición y con frecuencia tú habrás oído hablar de que ya estamos en la transición, pero resulta que eso no es así. Nosotros no estamos en la transición porque nosotros antes de entrar en una transición debemos tener un desplazamiento de los que están en el poder por cualquier razón.
porque se hayan ido, poniéndome ya yo en el caso de Venezuela, pero vamos al ejemplo utópico. Si en ese país ya hubiera pasado lo que tú me estás diciendo, ya habría habido un desplazamiento. Y entonces sí estaríamos en un proceso de transición, que es lo que se dice aquí en Venezuela que estamos, pero que no es cierto, porque aquí no ha habido desplazamiento. Nosotros Sigue la estamos misma, en la primera etapa. Exacto, estamos en la primera etapa. Entonces, en el supuesto que tú planteas y hubiera una transición, entonces ahí sí habría que hacer, en el caso, de acuerdo con la constitución nuestra, si esa fuera la del país cuyo en cuestión. ejemplo tomamos aquí, habría que hacer una transición mientras se celebra una constituyente que elegiría a las nuevas autoridades, ¿verdad? Que retomarían el poder y que serían y harían la refundación del país, restableciendo la independencia de los poderes y en el caso de la propuesta en Venezuela, la propuesta nuestra, la federalización de nuestro sistema para que haya autonomía de las regiones, que Es, es lo que se pretende para un mejor funcionamiento del Estado. es decir, que usted propone en ese país, le propone a esa gente que una vez que se Sí. haya terminado, si se haya cumplido el paso uno, que es el más difícil, creo yo. Bueno, para mí el paso más Es más difícil es el difícil. día después, porque el día después Sí, podría convertirse en un salto al vacío o podría convertirse porque ya lo hemos visto en muchos países, Perú es un ejemplo bien claro, pues donde han cambiado más de sí, presidente que de la ropa que se ponen. Entonces, sí. en ese país llegó ese presidente que había sido electo y no le habían dado el puesto, él asume la presidencia. ¿Cómo asume él la presidencia? ¿Ante quién? Porque no hay Asamblea Nacional, Sí, no hay Congreso, perdón, no hay Tribunal Supremo, no hay, es decir, no existe poderes en ese país. sí, claro. En ese país, se habría ido o se habría desplazado, entendemos, el poder ejecutivo, ¿verdad? Que sería básicamente el que abandonaría, digamos, o se movería por cualquier causa del ejercicio de poder. Entonces, ¿ante quién sería? Ante quienes ejercen la soberanía popular, que es la ciudadanía, representada, ¿verdad?, en la constituyente. Porque acuérdate que, como Pero ya va, leímos al doctora, principio, espéreme, aguántemelo allí, porque me fue a un punto, la constituyente no va a ser primero, porque ¿quién va a convocar la constituyente? Se fue, la puede convocar el pueblo a través de la consulta y la puede convocar el presidente en ejercicio, ¿cierto? Entonces, también, ¿quién la también. convocaría? El presidente que viene en ejercicio. Pero él no se podría El investigar de que- nadie. no, bueno, eso sería para el caso de que tuviéramos un presidente electo, si es que pensamos, digamos, en Venezuela, que tenemos un presidente electo que no sea juramentado, En ¿verdad? ese país también Eh, eligieron un presidente y no lo dejaron hacer toma de posesión. Entonces, él bueno, se entonces en fueron los ese que se caso, fueron porque se fueron a comer helado, renunciaron, vieron que era lo exacto, mejor y llamaron al presidente electo. Y el presidente electo vino, el estoy hablando el presidente, primer día, él llegó a puede convocar. Venezuela y lo primero que hizo fue convocar es decir, él ya llegó como presidente porque él viene resultado del poder originario, que es el voto. Sí, ¿Ok? Ya él está sí, investido realmente. sí, Él sí, es legítimo y es legal. Entonces, él puede correcto. convocar a una asamblea constituyente. Sí, correcto. Es lo que debe hacer en nuestro criterio. Es lo que nosotros propondríamos para una situación de esa naturaleza, que él convoque a la constituyente y en base a eso se proceda a la refundación del país. ¿Y usted cree que hay voluntad, ahora volviendo a Venezuela, en el caso de que esta gente decidiera irse para su casa y pues se fueron, pues, sin que hubiese nada malo, sino simplemente decidieron irse? Y llega el presidente electo, ¿usted cree que él está Sí. dispuesto a convocar una constituyente? Yo no creo que este presidente de Venezuela
esté dispuesto a convocar una constituyente, pero claro, siempre puede haber los cambios de opinión y también las circunstancias también cambian. Pero hasta donde yo he observado la receptividad de María Corina Machado, que es a quien he seguido, pues antes de que apareciera en virtud de todas estas inhabilitaciones que se produjeron, que en mi opinión son ficciones jurídicas totalmente inexistentes. Antes de eso, ella no fue receptiva a la realización de una constituyente, tanto es así que prefirió irse por el camino electoral, como hemos visto, ¿verdad? Y pasó lo que nosotros esperábamos que sucediera, que es que se ganaran las elecciones, no que se pudieran probar, porque eso fue una gran sorpresa para todos nosotros y una gran victoria que le reconocemos a María Corina Machado, pero también esperábamos que se desconocieran los resultados, como en efecto sucedió. Y bueno, pues nada cambió, excepto que ya está claro que no hay vocación democrática en el país, en el gobierno. Ahora bien, eso sería para el caso de que nos planteáramos el supuesto de que fuera el presidente el que convocara a la constituyente, pero también la puede convocar la población. La población puede Pero convocar la ¿ante quién lo va constituyente, a ¿verdad? convocar? Con un Consejo Nacional Electoral que no es confiable, porque habría que ir a un proceso de constituyente, ¿verdad? No, tendría que ser como un órgano, sí, tendría que ser como un órgano electoral ad hoc, que no sea el Consejo Nacional Electoral que nosotros tenemos, porque ese Consejo Nacional Electoral hasta ahora no ha hecho sino servir al régimen y lo comprobó fehacientemente en la última oportunidad a la cual hemos hecho referencia. Eso tiene que ser un órgano electoral independiente, designado al efecto y que no puede tener nada que ver con este Consejo Nacional Electoral, Ahora, totalmente también podría independiente. pasar que el No presidente que sería un llegue, poder constituido. ¿M? se podría No pasar sería un poder también. constituido. Ok, pero también podría pasar que el presidente llega, se fueron también los de la Asamblea Nacional en ese país X, se fueron los del Tribunal Supremo, se fueron todos. También podría pasar que por ausencia en los cargos se tenga que convocar a un proceso electoral de urgencia, cosa que yo como sociólogo creo que en un país tan descompuesto como Venezuela, un nuevo proceso electoral el día después es muy peligroso. Sí, y muy difícil porque acuérdate que estamos ante la ausencia de la institucionalidad. Por eso. Entonces yo creo, sinceramente, que lo que más se acercaría a lograr lo que la gente realmente quiere es que todos participáramos de una constituyente. Y ojo, en esa constituyente participarían, en el caso de Venezuela, por ejemplo, trasladándonos a nuestra realidad, también los chavistas que vienen de regreso, los que ya no estén de acuerdo con lo que está pasando, de la manera como se están llevando las cosas, porque vamos a estar claros, eso también está sucediendo. De modo que sería la oportunidad también para que vinieran los que están en el exterior y los Ok, que se tuvieron y que ha ir tocado un punto por muy todo lo que estamos. importante. Usted ha tocado, Ajá. yo también manejo lo que es conflicto, soy especialista en dinámica de conflicto y estudié Ah, mucho qué el caso bueno. de Ruanda. Usted conoce, pues en Ajá, Ruanda se mataron 1 millón de personas entre los Hutus y los Tutsis y pues para el proceso de pacificación incluso sí, se prohibió que se hablara que se hablara de Hutus y de Tutsis, porque Venezuela tiene que ir a un proceso de ajá, pacificación. Yo creo en eso. sí, Ahora, sí, usted que es especialista en justicia, en administración de justicia, ¿cómo vamos a hacer los venezolanos? Porque no es mentira que ha habido un robo excesivo de riqueza venezolana. Ha habido, ojo, absolutamente. y no solo por miembros del gobierno, también hay miembros de Así es, oposición que se han prestado a eso. Entonces, ¿cuál claro sería que su sí. propuesta jurídica? ¿Para cuándo? Es decir, como dice la canción, el anillo para cuándo. ¿Para cuándo nosotros estaríamos listos para poder comenzar a restituir la justicia en el país?
porque eso es un proceso. La Sí, gente cree que es que hay que llegar metiendo presos a todos. No, no, eso no funciona así. no, En no, ningún proceso de no, pacificación de una sociedad, eso no funciona así. ¿Cuántos años cree usted no. que nos va a llevar el poder comenzar a implantar justicia dentro del país? Yo creo que eso va a ser largo, pero no interminable y no excesivamente largo. Sí requiere un enfrentamiento muy sincero y de mucho compromiso de la situación que tenemos. Realmente desde este momento te digo que la situación del Poder Judicial en Venezuela es caótica, absolutamente. No existe, pues, la administración de justicia y siempre me gusta dejar algunas honrosas excepciones fuera porque uno nunca sabe dónde hay alguien que está luchando por la justicia y eso me consta porque de allá vengo. Ahora bien, sí, lo primero que habría que hacer, fíjate, es el restablecimiento de la carrera judicial, que lo dice la Constitución, como hablábamos al principio. Siempre estamos hablando de que se respete la Constitución y la Constitución establece la carrera judicial, pero aquí eso dejó de existir. Entonces, se restablecería la carrera judicial con la nueva constituyente y se empezaría a designar a los jueces por concurso. Ya eso sería un buen principio para restablecer el Poder Judicial y eso no nos llevaría tanto tiempo. Sí lleva tiempo, pero es algo que se puede lograr, pienso yo, en un año. Por ejemplo, Cuántos el jueces hay en llegar, Venezuela? no sé exactamente el número en este momento. Pero Me cuando usted agarraste estaba desprevenido. en el Tribunal Supremo. Había más de 1000. Ok, supongamos que hay 1000 jueces, o Ajá. yo creo que debe haber como unos 1500, porque ellos lo que hacen es siempre multiplicar el mal. Supóngase que Sí, haya 1500 jueces. ¿Cuántos de esos 1500 jueces que están hoy asumiendo sus cargos te crees que puedan ser honestos? ¿Cuántos podemos salvar de allí? yo creo que sería un porcentaje bajo, pero sí puede haber un porcentaje que se pueda rescatar. Y eso yo creo que tenemos que hacerlo dándole la oportunidad de concursar a todos, exceptuando, por supuesto, a los que tengan evidentemente comprobadas comisiones de delito o procedimientos disciplinarios. Últimamente aquí en Venezuela se está dando un caso que es una reacción extrema del gobierno de ir a detener y destituir jueces por corrupción, cosa que es como que si de pronto se hubieran dado cuenta de que eso existía. Y te lo digo porque lo han hecho de una manera notable en un par de estados de Venezuela, entre ellos el estado Bolívar, como si fuera algo que de pronto sucedió, cuando aquí todos sabemos que esa es una descomposición que tenemos desde hace mucho tiempo. Eh, pero la verdad, ay, disculpa porque creo que está entrando una llamada aquí. No sé qué Eh, problema, yo no. sí, no, Se ya me se fue la olvida siempre llamada. que tengo que ocuparme de eso. Bueno, yo creo que esa recuperación, dándole la oportunidad de concursar a los jueces, sería importante, porque podríamos llenar los cargos con gente que verdaderamente tiene vocación. Y de no tener los requisitos llenos para ejercer el cargo, pues es la oportunidad de constatarlo. Eso por una parte. Por otra parte, la evaluación de lo que ya tenemos, porque si tenemos jueces contra quienes no haya denuncia y que se vea que han tenido un ejercicio dentro de lo difícil que puede ser eso aquí en este momento, honesto de su profesión, bueno, dejarlos en el ejercicio del cargo y evaluar su desempeño, porque esa es la otra manera de sacar adelante un poder judicial eficiente. Y luego los ascensos por evaluación, así Y eso como no se sería maneja el peligroso, poder judicial. doctora. No sería peligroso Le estoy porque, oyendo muy poquito, no sé por qué. ¿Aló? oh, déjeme ver Le oigo aquí. bajito. Porque tiene su teléfono con la llamada allí. Tiene que cortar la llamada. No, o sea, el volumen está bien. Ok, ¿me escucha muy bajito? Sí, le escucho bajito, Ok, vamos a pero le tratar de hacerlo. escucho. Nos quedan 6 minutos nada más. Bueno, Este, yo le oigo.
Yo Ok, leo lo suficiente como para ok, entenderle. ok. ¿Y usted no cree que eso sea peligroso, el dejar esos jueces que han permitido que se roben las riquezas, sobre todo en el estado de Bolívar que usted nombró, Sí, que realmente están comprometidos? Porque Maquiavelo en una de sus máximas decía, cuando vos queréis tener el poder, invitad a todos a cenar y cuando después que ellos hayan cenado, que tengan la boca sucia, ninguno va a poder decir que no comió. sí, exactamente. No conocía eso, pero más claro, imposible. Más claro, imposible. Sí, eso por eso te decía que tenemos que hacer como, hay que hacer una evaluación de lo que tenemos en la medida de lo posible, porque también, para no ser contradictorios con lo que aquí estamos exponiendo, si hay complicidad del régimen para que sea corrupción permanezca, es difícil que encontremos una evaluación negativa de los que han incurrido en ella. Pero también, fíjate, es muy injusto destituir a todos los jueces sin averiguar quién cumplió y quién no cumplió, porque esta gente, esta que está ahora en el poder en Venezuela, precisamente, ellos entraron y llegaron con una pretendida limpieza del Poder Judicial, Prieto, así lo llamaron, limpieza del Poder Judicial. Y en esa limpieza del Poder Judicial empezaron por destituir a todos los jueces que pudieron, a los que no pudieron destituir luego los suspendieron y por último, jubilaron prematuramente y contra las leyes a todos los que pudieron. Con lo cual, llenaron el Poder Judicial de jueces temporales que son totalmente manejables porque pueden ser totalmente manejables porque no sienten que tienen estabilidad. Claro, suponemos que viene una constituyente con una convicción de recuperación de la independencia de los poderes y que no llegaríamos a hacerle eso a los jueces, pero el problema es complejo y por eso te digo que no se garantiza ni con la entrada de nuevos jueces, ni con la permanencia de aquellos que no tienen antecedentes, digamos de esa manera, que podamos sacar de allí con certeza un poder judicial absolutamente confiable. Eso requiere indiscutiblemente una observación y una evaluación para ver quiénes continúan y quiénes no. Ok, entonces para hacer un recuento, usted plantea la salida constitucional a través desde el 333 al 350, ¿verdad? Es Ujú. la salida constitucional. Luego, el día después, vendría el que le corresponde venir, que fue electo por toda el pueblo, que tiene legitimidad de origen, Sí, inmediatamente usted plantea que no se desarme todo el Estado, porque si no va a existir un gran vacío de poder en todas las instancias, y eso es bien peligroso así para es. las sociedades. Cuando nadie Sí, gobierna, sí, gobierna el mal. Y ojo, si ya tenemos mal, sí, va a ser mucho, mucho peor. Eso es lo que la gente no lo dice, sabe dice qué es lo bien. que causa, porque yo les pongo el ejemplo mismo de Ruanda. Lo que causó la masacre de Ruanda fue precisamente un vacío de poder porque al presidente lo llevaron a mejor vida. Este, Así es. entonces, ojo, yo no estoy metiendo miedo aquí de que hay que quedarse todo. No, no, simplemente que hay que ser responsables. Tenemos que, si vamos a buscar la libertad y vamos a buscar todo dentro del marco de la ley, por eso es que yo quería tanto esta entrevista con usted, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué nos vamos a sujetar nosotros a la ley si ellos no respetan la ley? Bueno, eso es igual Mm, que porque yo soy bueno con alguien que es malo, es porque mi corazón sigue siendo bueno aunque el otro sea malo. Entonces, si ¿es yo soy correcto? una persona que creo en las leyes y creo y voy a fundar una república que esté sujeta a las leyes, yo no la puedo comenzar a fundar fuera de ellas. Por supuesto. Entonces, Absolutamente de acuerdo contigo. le agarré la Tiene que ser idea, así. salida constitucional, una constituyente y después comenzar a trabajar con el aparato del Estado, que sabemos que está malo, pero peor sería no tener nada. Claro. Y eso mucha Tenemos que gente tener un no. gobierno de transición. Tenemos que tener un gobierno de transición para después ir a unas elecciones.
Es decir, el presidente, porque ahorita quién podría asumir la presidencia en ese país X, tendría que ser, para que exista gobernabilidad y gobernanza, tendría que ser alguien que tenga algo de legitimidad, ¿entiendes? Algo de legitimidad, es Algo. correcto. Podría ser, por ejemplo, alguien que tenga, no vamos a hablar de presidentes electos porque estaríamos ya volviendo a lo anterior, pero alguien que tenga, por ejemplo, la reputación, Suficiente. un ejercicio de una profesión, de una carrera que lo haga confiable, como, bueno, como inclusive pasó aquí en Venezuela que, bueno, hubo un momento en que hubo que escogerlo así para poder después ir a las A elecciones Ramón J. Velázquez, y ¿no fue? hacer un procedimiento, entonces sí, confiable. Bueno, doctora, se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer otro programa con usted. De verdad que muchísimas gracias. La televisión es implacable. De verdad que estoy muy contento con este programa. Eh, yo creo que es lo que tenemos que comenzar a discutir, porque el ¿Cómo mal no? no dura siempre. Y entonces hay que comenzar a No, construir, a comenzar a ver cómo es la reconstrucción. es correcto. Entonces, De muchísimas eso se gracias, trata, doctora. de la refundación y gracias, gracias a ustedes por la invitación. Muy Muchísimas amable. gracias. Hasta luego.